Hola, soy Miguel. Hoy vamos a hablar de los niños y la muerte. Buenas noches a todos y a todas las personas que se conectan con nosotros. Hoy en el programa Es probable que hoy muera, como les acaba de decir Miguel, de 7 años de edad. Hoy vamos a abordar el tema de los niños y la muerte. Un tema que muchas personas piden que se toque por la dificultad que tenemos precisamente en hablarnos, en sentirnos y en comunicarnos con los niños ante una situación tan clara, tan certera que nos va a ocurrir algún día. Para empezar, quiero leerles un poco de un libro, El Profeta, de Jalil Gibran. Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijos de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellos viven en la casa del mañana, que no puedes visitar, ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte a ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede, ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas, son lanzas. Deja que la inclinación de tu mano de arquero sea para la felicidad. Acabamos de venir de hablar de el duelo, de la muerte, de la vida, de Tras la Sierra, Córdoba, en Argentina, en Cali, Colombia y en Bogotá, en Colombia. Mañana estaremos en Neiva, Colombia también haciendo esto y es común que durante todas estas presentaciones pregunten qué hacer ante los niños. Y es la gran pregunta, ¿qué hacer ante un niño en duelo? Porque la mayoría de los vacíos que tenemos como adultos fueron creados realmente cuando niños, en la pobre explicación que nos dieron, en el pobre acompañamiento que recibimos. Porque si en un adulto es difícil la compañía, imaginen en un niño. Pero hay que tener en cuenta también que hay grandes diferencias entre el duelo de un niño y el duelo de adulto. Así que vamos a enumerar esas diferencias, saludando a todas las personas que van llegando a la transmisión, saludando a Diana, a Andrea, a Yadira, teniendo en cuenta que la interrelación que hagamos también hará que la charla sea más fluida, sus preguntas, sus comentarios son bien recibidos. Agustina, hola. Acabamos de estar con Agustina en Tras la Sierra, Córdoba. Un abrazo, Agustina, fue muy bello conocerte. Diferencias entre el duelo adulto y el duelo infantil. Primero que todo, obviamente la edad del niño y por lo tanto sus capacidades cognitivas y emocionales. Esas capacidades cognitivas y emocionales están en construcción, así que no se han desarrollado totalmente como las de los adultos. Por eso tenemos que tener paciencia, ritmo, para poder llegar a ellos. No van a entender lo que creemos nosotros entender y lo van a entender de acuerdo a la edad del desarrollo que tienen. Así que eso también lo vamos a tocar ahorita, la edad del desarrollo. Otra diferencia entre el duelo adulto y el duelo infantil es el tipo de relación y de vínculo que mantenía el niño o la niña con la persona fallecida. No va a ser lo mismo que un niño pierda una figura referente en su día a día, su padre, su madre, a una persona por la que no sentía apego o por la cual apenas sentía contacto. Así que no podemos pretender que tenga las mismas emociones, más que todo sabiendo que los niños son tan honestos en sus emociones ante la muerte de una persona que no conocen tanto y de una persona que sí sea su referente. Obviamente mientras más referencia, mientras vínculo haya, más grande será su manifestación emocional. Buenas noches Berta, buenas noches Omar. Otra diferencia entre el duelo entre los adultos y los niños son los recursos externos que se tienen, los que se dispongan para garantizar la atención y cuidados del niño, el hogar que tiene, la alimentación, todos los recursos que tenga el niño y la gente alrededor para proveerle sus necesidades físicas. Los recursos internos también son muy importantes. De esto hay un especialista inmenso en nuestro país, en Colombia, Jorge Montoya Carrasquilla, quien es el que más enseña sobre recursos externos
e internos. Los recursos internos que disponga el niño y como haya afrontado anteriormente otro tipo de dificultades, frustraciones o pérdidas diferentes a la muerte. Porque eso es otra cosa que tenemos que ir aprendiendo. Las pérdidas que vamos viviendo nos van enseñando a todas las que siguen. Ninguna pérdida te vacuna emocionalmente hacia otra, pero sí permite la experiencia. Por eso todo duelo es singular. Porque el hecho de una muerte, que eso es lo que se comparte, no es lo mismo de cómo cada persona ha transitado su historia de vida desde antes, sus propias pérdidas, sus propias ilusiones, sus propias frustraciones. Así que cada cual tiene una experiencia de duelo diferente, por más que el hecho sea igual. Y ese es un grave error que cometemos, no solo como adultos, sino con los niños. Pretender que entiendan rápidamente algo de lo que probablemente no tienen ninguna experiencia. Nuestra capacidad emocional crece en la medida de experiencias personales, no de cómo nos digan, sino de cómo lo elaboramos. Así que viene una parte importante. El acompañamiento es más importante en un niño que las palabras que le decimos. La sensación de estar apoyado, la sensación de que va a seguir siendo cuidado. Al margen de esos factores que acabamos de hablar, la edad del niño, el tipo de relación, los recursos internos y externos, también hay otras características que hacen que el duelo infantil y juvenil requiera que los acompañemos distinto a los adultos. Vamos saludando también a Nelson. Nelsa, es un privilegio saludarte después de haberte visto, a Tatiana Orduz. Perdón. Entonces hay otras cosas que influyen mucho hacia todos los procesos de los niños. Una de las cosas, por ejemplo, que influyen bastante es el ritmo vital. Una cosa de la que hablamos mucho en la terapia neural, que hablamos mucho en el programa anterior con Andrés Peralta, el enritmarse. La primera diferencia que encontramos es que la vida del niño difícilmente se ve interrumpida por la muerte de un ser querido. Todo niño pues vive su vida de una manera muy dinámica, vive en constante movimiento, está lleno de actividades y a esas actividades el niño no renuncia a ellas. Incluso está visto como los niños en duelo se vuelven mucho más activos. Una de las formas de expresar sus emociones es aumentar su grado de actividad e incluso actividades que pueden volverse un poco más ruidosas, más bruscas, más fuertes. Es seña de un niño que está reaccionando emocionalmente. Los niños están todos los días respondiendo a sus requerimientos. Y cuando un niño está en duelo, el duelo no implica que tenga una ruptura con su realidad. Lo que sí ocurre con los adultos nos bloqueamos, nos estancamos, nos quedamos quietos. En cambio los niños se vuelven muchísimos más activos. Esos requerimientos de los niños son, por ejemplo, los aspectos académicos, las relaciones sociales, quieren seguir yendo a cumpleaños, a fiestas, a fechas especiales como las Navidades, las primeras comuniones. Y ahí hay una cosa muy importante ahora que nos acercamos a la Navidad. Muchas veces cortamos la Navidad, no celebramos la Navidad, los adultos, por el inmenso dolor que sentimos. Y no nos damos cuenta que para el niño las fechas siguen ocurriendo tal cual. Y así que el niño tendría dos duelos. El duelo de la pérdida del ser querido y el duelo de la expresión de la unión familiar. Uno de los casos más tristes, más dolorosos que me ha correspondido atender es el de un niño cuyo padre muere en marzo y el resto de su familia le dice que confíe que para Navidad el niño Jesús le va a volver a traer a su padre. A pesar de que se les decía lo absurdo, lo bárbaro que había sido esta promesa a este niño, esta familia está tranquila porque dice, bueno, lo tenemos el resto del año tranquilo, no va a expresar nada. Y este pequeño cuando pues llega la Navidad y ocurre lo que pues tiene que ocurrir, que el papá no llega, siente una inmensa frustración con la vida, con Dios, porque él había creído que esta divinidad le iba a traer de nuevo a su ser querido. Y luego cuando se entera realmente de lo que ocurre en Navidad, tiene una inmensa frustración con su familia por haberle mentido. Y de eso vamos a hablar ahora un poquito. La necesidad con los niños de ser supremamente honestos. Y ahí viene el gran reto que tenemos como adultos.
adultos que hemos sido educados para mentir. Diana Bedoya nos comparte una opinión, dice: mi hija de 9 años perdió más que a su hermano, perdió a su amigo, su amor, su referente de padre, su cómplice. Y ella ahora me dice: ma, no llore más por Daniel, debemos dejarlo descansar en paz. Y yo me quedo sin saber qué decirle. Diana, abrázala. Simplemente abrázala y pídele que te hable más. Pídele que te exprese sus emociones. Pídele que te exprese todo lo que ella está sintiendo. No es necesario decirle nada muchas veces a los niños. Lo que ellos necesitan es ser escuchados. Lo que ellos necesitan es que su expresión emocional pueda salir adelante. Así que estamos hablando que una de las características que en los niños sigue es el ritmo vital. Y eso no lo entendemos los adultos, porque estamos estancados, estamos bloqueados, y entonces empezamos a pensar que el niño se volvió hiperactivo, que por qué no para, y es que los niños no paran de actuar. Ellos siguen necesitando el mismo tiempo de ocio y de tiempo libre. Otra de las características de la diferencia entre el duelo adulto y el duelo niño es su duración. Los niños suelen, no es que sean todos, pero suelen elaborar el proceso de duelo más rápidamente que el adulto. Porque precisamente esas actividades de las que hablábamos, las académicas, las sociales, las deportivas, favorecen a que el menor se contacte más con la presencia, con el presente, con el aquí y en el ahora. Y así le da cabida a sus necesidades, a gran diferencia de nosotros los adultos, que nos separamos del aquí y del ahora. Nos vamos para el pasado a buscar culpas, nos vamos para el futuro en unas inseguridades. En cambio el niño sigue viviendo sus necesidades. La vida de los niños sigue estando encajada en una secuencia de la cual ellos no se desenganchan. Y si lo llegan a hacer, las consecuencias serían mucho más complejas que los adultos. Por eso es peligroso que a los niños no les permitan seguir haciendo lo que hacen. No podemos pensar que como estamos en duelo, entonces le digamos al niño no salga a jugar. Le digamos al niño entonces deja de cantar, deja de reír, deja de pintar. Porque precisamente lo hacen más porque es su forma de elaborar su proceso. Así que los tenemos que dejar ser. El problema de nosotros los adultos es que no sabemos ser, lo olvidamos. Olvidamos el aquí y el ahora. Así que por eso muchas veces dura menos el duelo en los niños, dura menos el proceso de angustia, porque el dolor sigue estando allí, pero dura menos el proceso de angustia porque siguen estando conectados a la vida. Entonces ahí viene el reto para nosotros los adultos. ¿Por qué nos desconectamos? ¿Será que es cultural? ¿Será que nos educaron a desconectarnos? ¿Será que tenemos tantos vacíos, que tenemos tantos niños heridos en nuestro interior, que por eso terminamos hiriendo a los niños que siguen? Así que llegó la hora de sanar esa niñez. Otra de las características que hacen diferente el duelo en un niño que en un adulto es el mantenimiento de las rutinas. Mantener rutinas favorece la elaboración del duelo en los niños, mientras que en los adultos el mantenimiento de las rutinas a menudo eso se traduce en que no se quiere hacer nada y como que pretendemos que el fallecimiento del ser querido no hubiera ocurrido. Nos engañamos, nos hacemos autoengaños como adultos. En cambio el niño en el mantenimiento de sus rutinas sigue estando allí y además se da cuenta que ese ser querido no está en sus rutinas. En cambio nosotros, al tratar de negar el hecho, al no seguir las rutinas, al no seguir viviendo, terminamos negando nuestra propia existencia. Tatiana Orduz nos escribe: Jorge, me gustaría compartir contigo algo que me sucede en este momento. Mi hija tiene 5 años y tiene sueños con su muerte. A ella le da miedo dormir porque tiene temor a soñar lo mismo cada noche. Tatiana, los niños siempre han tenido conciencia de la muerte. Así que lo que hay que hacer es decirle que esos sueños pueden ocurrir, que la cabeza, que el cerebro hace muchos procesos tratando de explicarle a uno situaciones que uno no es capaz de explicarse en la vida diaria. Y al legitimizarle el proceso, al decirle que es normal, al decirle que la vas a acompañar, a decirle que si quieren esas noches duerma contigo, poco a poco va a disminuir esa sensación de miedo para sentirse acompañada. Otra de las características que
hace diferente el duelo en un niño de un duelo de un adulto es la capacidad de la expresión emocional. Cuando hay una pérdida de un ser querido, de una relación que sea importante, ahí en los adultos suelen producirse una serie de reacciones emocionales diferentes a los del niño, que suelen no tener esas mismas reacciones emocionales. En los niños incluso puede que no se den esas reacciones. Y eso no significa que no experimente un duelo, pero sí que para el niño la pérdida no tiene que ser tan significativa como la está diciendo el adulto, ni tiene que estar asociada al sufrimiento mientras su mundo siga siendo estable. Y eso es lo que hace que los adultos tengan ese reto, superar su dolor mientras le dan estabilidad a la niña, a la vida del niño. Por eso esa expresión emocional de los niños depende de los adultos, que los adultos les proporcionen un espacio y que legitimen esas emociones, lo que le acabamos de decir a Tatiana Orduz, que legitime la emoción y el sueño de su niña. Muchas veces los adultos disponen de espacios para expresar emociones de duelo con otros adultos, pero en cambio raramente los niños cuentan con ese sitio y con otras personas para expresar, porque los otros niños no tienen amigos que tengan la misma situación. Por eso a los niños les cuesta más entender la pena y el duelo de otros, porque no han tenido otros que hayan vivido una experiencia similar. Así como en los adultos, en los niños las emociones tienden a ser oscilantes. Pero en los niños, especialmente en los niños, es raro que mantengan la misma emoción durante mucho tiempo. Así que es normal en un niño que tenga altos y bajos, que por momentos esté feliz, por momentos esté triste. Incluso ocurre que a veces pareciera como si hubieran olvidado el hecho, porque están concentrados en otras cosas que le pasan a diario. Y ahí viene un grave problema con los adultos, porque pueden malinterpretar esos olvidos creyendo que el niño ya no recuerda a su ser querido. Y hay que tener en cuenta que hay otro ritmo cognitivo, otro ritmo mental, otro ritmo emocional. No es que hayan olvidado a su ser querido, sino que están concentrados en su tarea. Así que es imposible, es insostenible uno inmovilizar a un niño, decirle quédate quieto, porque es que tenés que darte cuenta que tu papá, que tu mamá, que tu hijo murió, que tu hermano murió. Ellos siguen estando en sus rutinas. Así que no hay que pensar que los niños estén traicionando al fallecido porque siguen haciendo sus acciones, sino más bien que lo están honrando, siguiendo viviendo en felicidad. También ocurre con la expresión emocional infantil, es que los niños se expresan más con su conducta y con su cuerpo y los adultos, mientras tanto, utilizan son palabras para expresar lo que sienten. Los niños son movimiento, los niños son acción. Lastimosamente los adultos nos volvimos razón. Y por eso no toleramos el movimiento que a veces se vuelve oscilante y fuerte de un niño. Hay que tener paciencia, hay que tener ritmo y no hay que olvidar ser niño, porque entonces los maduramos, los obligamos a quedarse quietos, los obligamos a que piensen como adulto cuando todavía no pueden serlo. Es como el cuento de Ana María Matute, un cuento que se llama El niño al que se le murió el amigo. Una mañana se levantó y fue a buscar al amigo al otro lado de la valla, pero el amigo no estaba. Y cuando volvió, le dijo la madre: «Niño, el amigo se murió, no pienses más en él y busca a otros para jugar». El niño se sentó en el quicio de la puerta, con la cara entre las manos y los codos en las rodillas. «Él volverá», pensó, porque no podía ser verdad que allí estuviesen las canicas, el camión y la pistola de hojalata, y el reloj aquel que ya no andaba, y el amigo no viniese a buscarlos. Vino la noche, con una estrella muy grande, y el niño no quería entrar a cenar. «Entra, niño, que llega el frío», dijo la madre. Pero, en lugar de entrar, el niño se levantó del quicio y se fue en busca del amigo, con las canicas, el camión, la pistola de hojalata y el reloj que no andaba. Al llegar a la cerca, la voz del amigo no le llamó, ni le oyó en el árbol, ni en el pozo. Pasó buscándole toda la noche, y fue una larga noche, casi blanca, que le llenó de polvo el traje y los zapatos.
Cuando llegó el sol, el niño que tenía sueño y sed estiró los brazos y pensó: ¡qué tontos y pequeños son esos juguetes! Y ese reloj que no anda, no sirve para nada. Lo tiró todo al pozo y volvió a la casa con mucha hambre. La madre le abrió la puerta y dijo: ¡cuánto ha crecido este niño, Dios mío! ¡Cuánto ha crecido! Y le compró un traje de hombre, porque el que llevaba le venía muy corto. Le compró un traje de hombre. Y le venía corto ya el otro porque perdió la infancia. Perdió la infancia haciéndose preguntas, mientras un adulto le decía que olvidara, que no pensara, que no jugara, que se centrara. Ahí es donde viene nuestra labor inmensa como adultos. Dejarlos ser. El grave problema no está en el niño, el grave problema es que como adultos, ante lo que significa un duelo, lo que nos han enseñado, porque el duelo no significa eso. El duelo debe convertirse algún día en una nostalgia creativa, en ser capaces de seguir adelante, celebrando y honrando la vida. Pero nos sentimos tan afectados, tan golpeados, que no toleramos que los niños puedan seguir siendo alegres, y no toleramos sus preguntas, porque si ni siquiera somos capaces de respondernos a nosotros mismos, entonces no le respondemos a ellos, y los terminamos graduando de adultos, pero desde el dolor. Los tratamos graduando de adultos, pero desde un silencio que no ayuda. No este es el silencio que te hace crecer como ser, sino que es el silencio de el niño que se quedó solitario. Otra de las características que hacen diferente el duelo de un adulto y de un niño es que se afectan distintas áreas. En los adultos el duelo se manifiesta porque generalmente afecta todas las áreas principales de la vida, mientras que en los niños hay áreas que quedan preservadas. Puede ser que el duelo afecte, por ejemplo, a sus relaciones sociales, pero que el área académica se mantenga bien, o que el área familiar se vea afectada mientras el tiempo de ocio y de tiempo libre se mantenga bien, como si no hubiera problema. Así que hay algo en donde los niños mantienen preservada su relación social, familiar y personal. Me traje una tos desde tras la Sierra Córdoba, así que disculpen. Otra cosa que es diferente, otra característica diferente entre el duelo adulto y el duelo niño es lo que significa la pérdida para los niños. Los adultos le confieren a la pérdida un significado más global. Existe una pérdida de relación con todos sus vínculos, es más simbólico. Pero a los niños el significado que le dan a las pérdidas es más concreto. Le atribuye a cosas que le repercuten directamente a sí mismo, a lo suyo. El adulto tiene un pensamiento abstracto, el niño tiene un pensamiento concreto. Por eso es tan peligroso las explicaciones que les damos a los niños. Si el niño tiene un pensamiento concreto, para ellos el cielo es el lugar por donde pasa un avión, por donde pasa una nube. Y cuando le decimos que su familiar está en el cielo, entonces sentirán que hay algo que les impide ver el cielo. Hay una niña que actualmente atiendo, que a la gente le puede parecer muy tierno lo que ella dice, pero realmente esta niña sufre y está brava, enojada con las nubes, porque le impiden ver a su mamá, porque está buscándolas en el cielo que le están diciendo dónde está. Entonces, ojo con lo que le decimos a los niños. Y dentro de esto que le decimos, es muy importante a los niños no hacerles creer que la muerte y el dormir es lo mismo. Le decimos a los niños que el abuelo se quedó dormido, que el perrito se quedó dormido, que el papá se quedó dormido. Y después ven imágenes como que a su abuelo, a su padre, a su madre, a su hermano, al que sea, se lo llevan. Y si por algún motivo deciden, por ejemplo, la cremación, después lo devuelven hecho una cajita con polvo o lo ven enterrar. Y para un niño esto es terrible porque significa entonces si me vuelvo a dormir me va a pasar esto, me van a volver polvo, me van a volver cajita, me van a enterrar vivo. Por haberle dicho que dormirse y morirse es lo mismo, no es lo mismo. Así que la gente pregunta, entonces, ¿qué le digo al niño? La verdad. Y la verdad es que nos duele. Y la verdad es que sentimos tristeza. Y la verdad es que creemos que hay un lugar en donde nuestros seres queridos habitan. Pero ¿qué tal si a partir de hoy le empezamos a decir a los niños que ese lugar es el corazón? El corazón del amor.
el corazón en donde lo vamos a recordar siempre. Otra de las características diferentes entre el concepto de duelo o el duelo del niño y el adulto es precisamente el concepto de la muerte. Cada niño en su desarrollo por edad tiene un desarrollo cognitivo que va a manejar una idea limitada de la muerte. Y siempre esa idea se va a ver muy limitada o influida por los pensamientos mágicos, concretos y literales que tienen los niños. Igualmente todo duelo va a estar mediado por todo lo que un niño sea capaz de tolerar en cada momento. Así que si no son capaces de entender cognitivamente, simplemente eso no lo van a captar y no van a tener el dolor que un adulto pretende que tiene un niño. Por eso hay que mantenerse al lado de ellos en paz, en armonía. Otra de las características entre el duelo del niño y el adulto es la necesidad de comunicación. Todo niño necesita un espacio para preguntar y para así poder generar conceptos y experiencias. El problema es que las preguntas de los niños nos dejan a los adultos en silencio. Y si al mismo tiempo uno está teniendo que elaborar su pérdida y intenta responder desde el dolor, desde la impaciencia, lo único que va a hacer es confundir más al niño. Así que hay que separar espacios como familia para preguntar, para aclarar. Y si no somos capaces de separar esos espacios, entonces hay que buscar quien nos ayude. Y en cada región, en cada población, habrá gente especialista en ese proceso. Aquí en Medellín, Colombia, pues están sitios, por ejemplo, como el Instituto John Bowlby con el doctor Montoya Carrasquilla, las funerarias, en donde la funeraria San Vicente, su unidad de duelo en niños, es una de las más prestigiosas y de mayor ayuda. En Argentina está Viviana Vilqueser, hay tanta gente que puede ayudar. Pero entonces la cuestión es que también aceptemos humildemente los adultos que no somos capaces muchas veces de responder las preguntas. Por eso una de las características también que diferencia el duelo entre adulto y niños es el apoyo familiar y social. Para todo niño es fundamental que sus figuras de apego estén presentes y apoyen el proceso del duelo. En cambio, el adulto no necesita tener tan presente a otras figuras, porque pueden trabajar con símbolos, con compañías, con rituales. Para el niño sigue siendo necesaria el apoyo familiar. Todo niño necesita de otro adulto que le guíe y se encargue de proporcionarle lo que necesita. Así que la pregunta es si somos capaces de acompañar a un niño a pesar del dolor. Y otras de las cosas que ocurren o que diferencian es la información que reciben los niños. Los niños reciben toda la información que los adultos le dicen. Son los adultos los que deciden qué cosas van a explicarle al menor y no necesariamente la que el menor requiera. El adulto es el que decide si un niño participa o no en un rito, sin tener en cuenta su criterio. Hay que dejar que los niños participen en los ritos. Para resumir entonces esta primera parte, las principales diferencias entre el duelo adulto y el duelo infantil. Primero, la vida del niño no debe ni suele interrumpirse, sigue su ritmo. Habitualmente los menores resuelven el duelo de manera más rápida. Para ellos mantener las rutinas es esencial y suele ser un factor protector. La expresión emocional es indispensable y puede hacerse por vías alternativas. Los niños suelen preservar sus áreas vitales y el duelo solo afecta a una o dos áreas principales. En los niños la pérdida suele traducirse en pérdidas concretas frente a lo de los adultos que tienen un significado global. El concepto de la muerte de los niños es limitado y va avanzando con la edad. Todo niño necesita comunicar sus dudas e inquietudes a los adultos. Los apoyos familiares y sociales son imprescindibles para la resolución del duelo. Y la información que recibe un pequeño está influenciada por la opinión adulta. Nos escribe Luz Rodríguez. Saludos, Luz. Allí en México, en Hermosillo, tienen a Luz, un ser, como su nombre lo dice, de luz, que puede acompañar tanto a adultos como a niños. Y los acompaña no solo desde una amplísima sabiduría sobre el duelo, sino con un corazón expandido de amor. Luz, un saludo muy grande. Luz nos escribe lo siguiente, y te agradezco, Luz, que hagas parte de este proceso. Es muy común que los niños tengan miedo,
sobre todo cuando nadie les explica lo que está sucediendo. Los adultos, queriendo evitar el dolor, les inventamos historias por la misma falta de educación en el duelo. Es también común la culpa en el niño, por el pensamiento mágico. A veces ellos creen que tuvieron que ver con la muerte, por haber peleado con el hermanito y después de que éste muere o no hacer caso a la mamá y después ella muere. Hay que observarlo y escucharlo, y a veces es tan difícil porque los adultos estamos hundidos en nuestro dolor. Nos escribe Ana Arango Lalinde. Hola Jorge, y el duelo, una separación de los padres, ¿cómo debe ser el acompañamiento? La diferencia es poca, Ana. El acompañamiento debe estar basado en la verdad, en no hacerlos sentir culpables, como nos acaba de decir Luz, porque el niño se puede sentir culpable que algo hizo para haber ocasionado la separación de sus padres. En hacerles saber y hacerles sentir que su mundo no se va a alterar, que van a tener seguridades, y que además que ellos no son los responsables de la felicidad ni de papá ni de mamá después, porque papá o mamá pueden estar muy tristes y los niños intentan compensar ese dolor. Así que hay que hacerles saber que deben seguir siendo niños. Hay ciertos aspectos que también hacen que un niño sea de una manera errónea acompañado. Y es que hay creencias erróneas acerca del duelo y los niños. Una de las creencias más claras que más ocurre es que los adultos piensan que el niño no entiende lo que está viviendo. Cuando somos adultos, hemos sido educados, mal educados, a esconder las emociones, a protegernos de las emociones. Así que esta necesidad de protegernos de las emociones y los sentimientos de los niños, los adultos tendemos a creer que los menores no son conscientes de lo que viven, que no perciben los detalles o que no entienden lo que está sucediendo. El adulto tiende a pensar que mientras más pequeño sea un niño, menos comprende los aspectos que rodean la muerte. Y si llegan a entenderlos, muchas personas consideran que es una comprensión relativa y que no se vive plenamente. Muchos niños incluso llegan a decir que sienten, que ven, que oyen al ser querido que falleció. Y llegan los adultos a decirle que se calle, que eso no es verdad, o desde el otro extremo empiezan a decirle que entonces empiece a verlo todos los días y que le mande saludos y mensajes, haciéndole una presión a un niño que le hace perder precisamente una conexión mágica y espiritual. Todo menor, por más pequeño que sea, jamás va a ser ajeno a lo que sucede alrededor. Los niños son esponjas del entorno. Sus neuronas en espejo están más que encendidas. Así que uno pretender que no sabe lo que está pasando es como pensar que aparte de la muerte del ser querido, el niño tuvo un retardo cognitivo y ya está tonto. Si la muerte implica un cambio, por más mínimo que sea, el niño lo va a sentir y va a atravesar el duelo del cambio. Así que no debemos seguir pensando que no son conscientes de lo que pasa, porque se dan cuenta de que está cambiando. Así que no los trataremos de normalizar diciendo que todo está igual que siempre. No está igual que siempre, pero siempre estarán protegidos. Siempre estarán protegidos. Otra de las creencias erróneas que se tiene es que si uno oculta el dolor, entonces los niños van a ser más felices, y así que hay que disimular. Terrible error. Los niños son muy buenos para expresar las emociones, son honestos al expresarla. Y si nosotros enseñamos entonces al niño a disimular las expresiones, usted después cómo le va a pedir al adolescente que se va a convertir ese niño que le hable, que le cuente lo que está sintiendo, si usted mismo le enseñó a esconderse, si usted mismo le enseñó que hay emociones que no se transmiten, que no se dicen, que la tristeza hay que ocultarla, que no cuente nada, que se quede callado. Hay que expresar las emociones. Camila, una niña de 6 años, asiste a consulta con su madre y con su tía. Ha muerto el padre de Camila de una muerte terrible, torturado, violentado. La madre quiere contar, quiere hablar, pero el llanto la invade, la abruma el dolor y es incapaz de hablar. La tía, hermana de la madre, le dice: cállate, no llores, no lo dejas ir y le vas a hacer daño a Camila. Camila, de 6 años, con la sabiduría propia de los recién llegados, se para altiva frente a su tía y le dice: tía, tú no sabes que para que la tristeza se acabe, hay que gastársela. Deje que mi mamá se gaste su tristeza. Ella lo necesita. Ahí está resumido un duelo.
gástese su tristeza. Porque es que proteger a un niño del dolor es un arma de doble filo. Porque es inevitable que en algún momento vaya a vivir o padecer dolor, y si le dejamos que acumule y acumule de manera escondida, soterrada el dolor, en algún momento el inconsciente va a reventar. Una de las personas que he llegado a querer más, un amigo del colegio, que vivió un duelo muy profundo de la pérdida de un ser querido, con el tiempo cayó en un profundo, profundo alcoholismo, porque jamás fue comprendido, abrazado, llevado. Y cuando llegó a época adolescente y todas las falsas libertades que se le ofrecen al adolescente detrás del alcohol, salió todo el dolor escondido. Por eso hay que tener en cuenta que una adicción es una manifestación de un dolor emocional. Y la forma en cómo la gente elabora la adicción, con el alcohol, con la cannabis, con la cocaína, es igual al analgésico que se toma alguien para una migraña. Están tratando de disminuir un dolor inmenso emocional que se graba en las mismas regiones del cerebro que el dolor físico. Por eso es más importante la medicina que previene, no la que tapa un síntoma. Y la medicina más preventiva para cualquier situación, en cualquier latitud del mundo, es el amor verdadero. Un amor que sepa expresar las emociones. El amor consciente que sepa decir no. El amor consciente que sepa decir no sé, pero aquí estoy, dando el oído, el hombro y el abrazo. Otra de las creencias erróneas que tenemos con los niños es que se van a traumatizar si van a un funeral o a un velorio. Digamos la verdad, qué es lo que ocurre en un funeral y un velorio. Y de esa manera los niños van a poder incluso decidir si van allá o si no van allá. Nana Vieja, por Margaret Will y Ron Brooks. Nana Vieja y su nieta habían vivido juntas por mucho tiempo. Compartían todo, incluyendo los oficios de la casa. Todos los días, Chanchita cortaba la leña mientras Nana Vieja limpiaba el horno. Chanchita barría mientras Nana Vieja desempolvaba. Nana Vieja tendía las camas mientras Chanchita colgaba la ropa recién lavada. Chanchita preparaba avena, té y pan tostado para el desayuno. Nana Vieja cortaba zanahorias y nabos para el almuerzo. Y juntas, Nana Vieja y Chanchita cocinaban maíz y trigo para la cena. «Odio el maíz y el trigo», decía siempre Chanchita. Y Nana Vieja siempre contestaba: «El maíz y el trigo te hacen bien. Mientras yo viva, mi Chanchita, tendrás que comerlos». Y con esto Chanchita dejaba de quejarse. Comería maíz y trigo para el desayuno, el almuerzo y la cena, si eso quería decir que Nana Vieja viviría para siempre. Una mañana, Nana Vieja no se levantó a desayunar como de costumbre. «Me siento tan cansada», dijo. «Creo que hoy desayunaré en la cama». «Pero si tú nunca comes en la cama», dijo Chanchita. «¿No te gusta dejar migajas en las sábanas?» «Estoy tan cansada», repitió Nana Vieja. Y cuando Chanchita le trajo una bandeja con avena, pan tostado y té, Nana Vieja se había quedado dormida. Durmió durante el almuerzo y la cena también. Mientras Nana Vieja descansaba, Chanchita cortó la leña, limpió el horno, barrió, desempolvó, lavó la ropa y tendió su cama. Trató de silbar mientras trabajaba, pero lo único que le salió fue un pequeño y solitario oink. Al día siguiente, Nana Vieja aún estaba cansada, pero se levantó con mucho esfuerzo. Tomó una cucharada de avena, un pedacito de pan tostado y un sorbo de té. «Eso no es suficiente ni siquiera para alimentar a un gorrión», dijo Chanchita. Puso una cara severa y cariñosa, pero Nana Vieja solo cerró los ojos por un momento y luego buscó su cartera y su sombrero. «Tengo mucho que hacer hoy», dijo. «Debo estar preparada». «¿Preparada para qué?», preguntó Chanchita. Nana Vieja no respondió. No tuvo que hacerlo. Chanchita ya sabía la respuesta y sintió ganas de llorar.
Nana Vieja devolvió sus libros a la biblioteca y no pidió prestado ningún otro. Fue al banco, sacó todo su dinero y cerró la cuenta. Luego fue al abasto y pagó todo lo que debía. También pagó la electricidad, las verduras y la leña. Cuando regresó a casa, metió el resto del dinero en la cartera de Chanchita. «Guárdalo», dijo, «y úsalo bien». «Lo haré», dijo Chanchita. Trató de sonreír, pero solo hizo pucheros. Nana Vieja dijo, ya, yo no quiero ver lágrimas. Prometido, dijo Chanchita, pero fue la promesa más difícil que había hecho jamás. Ahora, dijo Nana Vieja, quiero festejar. ¿Te volvió el apetito?, preguntó Chanchita, esperanzada. No es comida lo que me apetece, dijo Nana Vieja. Quiero caminar lentamente por el pueblo y festejar con mis ojos los árboles, las floras, el cielo, todo. Entonces Nana Vieja y Chanchita pasearon lentamente por el pueblo. De vez en cuando Nana Vieja tenía que parar a descansar, Chanchita se sentaba a su lado. Pero siguió mirando, mirando y escuchando, oliendo y saboreando. «Mira», dijo Nana Vieja, «¿ves cómo la luz brilla en las hojas?» «Mira», dijo Nana Vieja, «¿ves cómo las nubes se juntan a chismear en el cielo?» «Mira», dijo Nana Vieja, «¿ves cómo se refleja el gazebo en el lago? Oyes a los loros discutiendo, puedes oler a la tierra tibia, sientes el sabor de la lluvia». Era tarde cuando Nana Vieja y Chanchita por fin regresaron a casa. Nana Vieja estaba tan extenuada que se fue directo a la cama. Luego Chanchita se preparó un pocillo de maíz y trigo y se lo comió todo. Lavó los platos y los guardó en su lugar. Después se fue al cuarto de Nana Vieja. Aún no se había dormido. Chanchita se sentó en la cama y le dijo, «¿Recuerdas cuando yo era pequeña y tenía una pesadilla y tú te metías en mi cama y me abrazabas?» «Recuerdo», dijo Nana Vieja. «Esta noche», dijo Chanchita, «me gustaría meterme en tu cama y abrazarte». «Está bien». «Eso estaría muy bien», dijo Nana Vieja. Entonces Chanchita apagó las luces, abrió la ventana para que soplara la brisa y corrió las cortinas para que entrara la luna. Luego se metió en la cama de Nana Vieja. La abrazó muy fuerte, y por última vez Nana Vieja y Chanchita se acurrucaron juntas hasta el amanecer. Nana Vieja, por Margaret Wilt y Ron Brooks. ¿Qué tal si acompañamos a los niños con cuentos? ¿Qué tal si permitimos que los niños tengan su duelo? ¿Qué tal que sepamos que los niños tienen derechos en el duelo? Derechos del niño en duelo. Primero, tengo derecho a tener mis propias emociones y sentimientos sobre la muerte. Puedo sentirme triste, asustado, enfadado e incluso aliviado. Habrá veces en las que esté acorchado, que no sepa qué hacer o cómo reaccionar, y me quedaré inmóvil sin saber qué hacer o decir. Nadie puede sentirse exactamente como yo me siento en estos momentos. Mis sentimientos son únicos. Por favor, no los compares con los que tú sientes, ni me digas que a ti también te pasa o que sabes exactamente cómo me siento. Segundo, tengo derecho a hablar de mi duelo cuando quiera y con quien quiera. Si necesito hablar con alguien de lo que me está pasando, lo buscaré. Trataré de encontrar a esa persona o hablaré de lo que me pasa cuando me pregunten. Solo necesito a alguien que me quiera y me escuche. Si no quiero hablar, respétame. Seguramente así las cosas también estén bien. Tercero, tengo derecho a mostrar mis sentimientos por el duelo a mi manera. Puede que aunque la situación me duela, me apetezca jugar con mis amigos y me sienta mejor. Puede ser que por un tiempo corto o más largo también me enfade y reaccione mal, pero esas reacciones no me hacen ser malo, solo significa que no estoy bien, que tengo miedo y que quizás necesite tu ayuda. Cuarto, tengo derecho a contar con la ayuda de otros en mi duelo, especialmente de las personas que me cuidan. En un momento en el que necesito una atención especial, es un momento en el que necesito una atención especial, tanto a lo que siento como a lo que hago y digo. Necesito que me digas que las cosas van a ir bien y que vamos a salir adelante. Quinto, tengo derecho a estar molesto. Es normal que esté enfadado y proteste con mayor frecuencia. A veces buscaré alejarme para no estar en compañía de otros. Sexto, tengo derecho a tener explosiones emocionales.
Es normal que tenga explosiones, puede que sea la primera vez que experimente unas emociones tan intensas. Esos sentimientos pueden asustarme y también mis explosiones pueden asustar a otros. Pero no me dejes solo, en esos momentos te necesito más que nunca. Séptimo, tengo derecho a entender los motivos que ha provocado la muerte de mi ser querido. No necesito una respuesta porque normalmente no la hay, pero tengo derecho a preguntar los motivos y los porqués. Son preguntas que se hacen muchas personas, es normal que yo también me las haga. Octavo, tengo derecho a hablar de mis recuerdos con la persona fallecida. En ocasiones el hecho de recordar me hará sentir triste y en otras me hará sentir bien. Pase lo que pase, esos recuerdos me ayudan a mantener vivo a ese ser querido, en la memoria y en el corazón. No los inhibas aunque te duelan, déjame que los expreses. No me prohíbas hablar del fallecido. Noveno, tengo derecho a avanzar en mi duelo hasta sentirme mejor. Voy a ser capaz de vivir una vida feliz, pero tanto la vida como la muerte de quien ha fallecido van a formar parte de mi vida siempre. Seguramente echaré de menos a esa persona de un modo u otro a lo largo de mi vida. Eso no va a impedir que yo sea feliz. Estamos hablando del duelo y de los niños. Estamos hablando de la necesidad de dejar de ser adultos, de reunirnos con nuestros niños. Pero para eso deberíamos pensar, ¿hace cuánto dejamos de ser niños? Deberíamos pensar cuánto de nuestra niñez quedó truncada precisamente porque no supimos ser acompañados. Cuánto de nuestra niñez necesita un abrazo. Cuánto de nuestra niñez requiere que ante la muerte sepamos estar bien. Por eso podríamos decir que hay unas claves para hablar, para darle las noticias a los niños referente a la muerte. Lo primero es que hay que promover por encima de todo la seguridad del niño. Hacerle saber que van a seguir estando cuidados. Y más razón si el que falleció fue uno de sus progenitores. Porque en estos casos, especialmente si se muere el padre o la madre, además de experimentar tristeza, al niño le va a inquietar lo que va a suceder en el futuro. Y le va a preocupar mucho lo que pasaría si muere el otro progenitor. Así que va a tener mucho miedo referente a su seguridad y a su confort. ¿Quién me va a llevar al colegio? ¿Quién me va a contar cuentos? ¿Quién me va a preparar al almuerzo? Esa estabilidad emocional del niño va a entrar en un difícil equilibrio y dependerá sobre todo de la seguridad que a pesar de la pérdida se le den sus rutinas y sus necesidades. Si se le hace sentir que va a estar cubierto y garantizado en el amor. Nos escribe Lufira Andrade. Desde antes que mi hija muriera, buscamos ayuda para explicar a mis dos hijos, de 9 y 5 años. Entonces, lo que sucedería con su hermana de 8. Eso fue lo más acertado. Les permitimos despedirse de ella, participar en los rituales. Les hemos permitido llorar, recordar y seguir amando a su hermana. Han sido libres de expresar todas sus emociones y hablar de Roberta. Lufira, gracias. Gracias. Este es el tipo de comentarios que hacen tener esperanza. De adultos que son capaces de, a pesar del dolor, el dolor de perder un hijo, Lufira, es inmenso y tú lo sabes, lo sientes en tu carne. Pero lo que has hecho entonces con tus dos hijos permite tener esperanza para ellos y sentir que su hermana está en su corazón. Un abrazo a ti, a tus hijos y a Roberta, que nos permitió estar enlazados hoy. Otra de las claves para hablar con los niños es nunca mentirles. Nunca mentirles. No podemos hablarles, por ejemplo, que la muerte es un viaje, porque entonces van a pensar que va a regresar. Tampoco se debe asociar a la muerte con que Dios, que la divinidad se llevó a su ser querido, porque el niño en su pensamiento concreto va a adquirirle rabia a Dios. Jonathan, el niño a través del cual aprendimos el duelo letra a letra,
vivió la muerte de su padre y le dijeron que a su padre se lo llevó Dios, porque lo vio muy enfermo. Y a los 4 o 5 meses murió su madre, arrollada por un bus, por un carro. Y le dijeron que Dios vio a su padre tan solo en el cielo que vino por su madre y se la llevó. Este niño decía a sus 9 años: si ese hijo de puta de Dios vuelve, lo mato, porque siempre se lleva a alguien que yo amo. Así que, ¿por qué tenemos que utilizar nuestro pensamiento abstracto para explicarle a un niño que lo único que va a hacer es entender lo que le decimos? Así que va a entender que un ser se le llevó a su padre, a su madre, a sus referentes de amor. ¿Cómo pretender que quiera a Dios si se le llevó lo que más ama? Así que tenemos que tener cuidado y decir la verdad. ¿Por qué se murió? Puede sonar muy tonto y muy simple, porque estaba vivo. Si fue por una enfermedad, decirle porque estaba muy enfermo. La palabra muy le hace saber, porque la experiencia del niño le habrá saber que pues una gripa no mate, pero hay que decirle, es como si hubieras tenido 7 gripes, es como si hubieran sido 80 otitis, para saber que la enfermedad tiene procesos, son diferentes, pero siempre hablarle con la verdad, respetar el derecho del niño a manifestar su pena, siempre responderle a las preguntas del niño sin cambiar el tema. Y hay que hacerle llegar la verdad adecuándola a su edad. Eso será un tema también para otro programa. Cómo cada edad de los niños hace que sea diferente su forma de expresar la muerte. Y de una vez le hago la invitación a Luz Rodríguez, a que me acompañe a ese programa, a que hablemos de los niños y la muerte según las edades. Estamos... Y cuando alguien lo mató, dice Diana, es una realidad, Diana, que no podemos evitar. La cuestión es, le podemos explicar cómo fue la muerte, pero también podemos heredarle un deseo de venganza o heredarle una amargura y una rabia. Y ahí viene el verdadero perdón basado en la inocencia. El niño no tiene por qué heredar el problema. Cuando yo me dedicaba únicamente a atender gente en las casas, uno de los casos también más difíciles que me tocó atender es que en una esquina atendía a una persona, una mujer próxima a morir, una abuela, y en la calle siguiente estaban unos nietos que no se les permitía pasar porque años antes, muchos años antes, sus padres se habían ofendido y uno de ellos asesinó al otro, hacía unos 25 años. Y ya estaba prohibido que alguno de una familia pasara a la otra calle bajo el riesgo de ser asesinado. Estos hijos y nietos de esos dos que escogieron la violencia como la forma de acercarse, ya no podían utilizar el amor para acercarse, porque tenían que heredar la ira anterior. Así que Diana se le explica, pero no se le hereda rabia ni miedo, se le hace saber que la evolución humana es la paz interna, no la externa. Como les digo, estamos terminando el programa de hoy. Un programa nada fácil, porque como olvidamos ser niños, entonces no sabemos llegar a ellos. Y como uno de los propósitos de es probable que hoy muera, como uno de los propósitos de esta red de amor que se ha ido tejiendo de manera hermosa con Luz Rodríguez en México, con Agustina, con todos los amigos, con Gloria Serrano, con Mariela en Argentina, con Andrés Peralta, con los amigos en Ecuador, en Perú, con toda la gente que se ha ido uniendo a una red de conciencia en vida y en muerte. No podemos despedir este programa sin invitarlos a que hagamos un proceso interior, un proceso de una leve meditación cuyo propósito es el siguiente: que en este momento, desde nuestro corazón, salga un rayo de luz que guíe a cualquier niño en duelo, que esté cerca o lejos, porque la energía del espíritu no requiere de distancias, la energía del espíritu no conoce fronteras. Así que vamos a imaginar que por un momento nuestro corazón, la joya en el corazón, va a llevarle un rayo de luz a cualquier niña o niño en duelo, en cualquier lugar, haciéndole sentir que hay esperanza. Así que les pido que
cerremos los ojos un momento. Si es posible, si así lo quieren, que apaguen la luz, que todo esté en silencio, que respiremos muy despacio, que hagamos de la respiración una conexión con la energía fuente, con Dios, que al respirar recordemos lo que las abuelas y abuelos ancestrales decían, que la energía fuente, que Dios, está en el aire. Así que inhalamos y exhalamos en profunda paz, en profunda calma. Imaginamos que esa respiración llega hasta el corazón. Y ese corazón empieza a latir de una manera rítmica, tranquila. La energía fuente llega allí y empieza a ser palpitada a todos los órganos, a todos los pensamientos, a todas las emociones. Imaginamos y sentimos que entonces llega a todos nuestros recuerdos y llegan al niño y a la niña que tenemos en nuestro recuerdo. Que imaginamos y sentimos que una fuerza desde la infancia se va a conectar con cualquier niño o con cualquier niña. Imagina que de tu corazón va a salir un rayo de luz. Le pedimos con inmensa fuerza y con inmensa esperanza la energía de la divinidad que latiendo en cada corazón de las personas que están escuchando en este momento este mensaje, un hilo de amor llegue al corazón de una niña, de un niño en duelo, en cualquier latitud, en cualquier lugar. Que su corazón espiritual en este momento reciba una lucecita. No estás sola, no estás solo. No te conocemos, no sabemos tu nombre, pero te amamos profundamente. Has perdido a un ser querido, has perdido su presencia física, pero hoy la red del amor te hace saber que nunca perderás la conciencia de la vida en una profunda conexión de luz, de amor y de paz. Que todos somos guías unos de otros. Que mientras tú conserves la alegría, nosotros conservaremos la fe. Así que imaginamos que ese corazón de ese niño, de esa niña empieza a latir y empieza a sentir en todo su ser que el dolor de la pérdida disminuye. Empieza a sentir en todo su ser que aquel que se fue en este momento lo abraza, que su padre, que su madre, que su hermana, su hermano lo abrazan. Y su corazón empieza a latir diciendo simplemente, todo está bien, todo está bien. Imaginamos que todos estos niños en nuestra Latinoamérica, en el planeta entero, que en este momento están sintiendo el dolor de una pérdida, en el mundo de lo invisible, en donde se manifiesta la divinidad, les llega la luz del amor. No están solos, porque nosotros, sin conocerlos, los amamos. Y sabemos que el dolor se vuelve amor cuando hay un abrazo. Por eso los abrazamos en la luz. Imagina que un niño, una niña en este momento se ilumina. Una luz cubre todo su ser. Se llena de esperanza. Y en este momento que es noche, sus sueños se llenan de estrellas, se llenan de risas, se llenan de amor. Respira sintiendo que en tu corazón también tu niño, tu niña se han sanado. Respira sintiendo que a partir de ahora, con solo cerrar los ojos, con conectarte a la energía fuente, Dios habla a través de ti. Abre tus ojos y simplemente digámosle gracias a la vida por este momento y por este espacio. Y yo le doy gracias a ustedes por este momento y por este espacio. Porque nos sanamos, porque nos liberamos, porque nos llenamos de amor. Como es probable que hoy muera, a pesar de la garganta dolorida, Agustina, hoy mi niño juega con sus niños, con sus niñas, diciendo que no importa la muerte, no importa la vida, cuando nos hemos convertido en amor. Un abrazo mortal a todos.
Que vida y muerte sigan siendo conciencia de luz. Chao.